nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Venezuela y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR a Alfredo Salvador Flores, él es el director de Ciudadanía Sin Fronteras. Él se encuentra en Venezuela y queremos agradecerle la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Alfredo, buen día, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional desde Lima, Perú, muy amable. Muy amables ustedes, gracias por cubrir la información sobre lo que está pasando en Venezuela. Usted se encuentra precisamente en Venezuela y tenemos entendido que en las últimas horas usted recibió amenazas de personas ligadas al gobierno de Maduro. Correcto. Nosotros vine en representación de nuestra ONG Ciudadanía Sin Fronteras, que es una organización que hace vida justamente en Lima, Perú. Yo resido en Lima, Perú, desde hace ya 7 años. Asistí a Venezuela o vine tanto para ejercer mi derecho al voto como para participar como observador independiente del proceso. Y pues lo que nosotros vimos en el proceso electoral fue una contundencia en cuanto a la orientación de los votos al candidato de la oposición. Realmente, por ejemplo, en mi centro electoral, Edmundo González Urrutia ganó con 95%, o sea, fue impresionante, y más o menos lo que se proyectaba era que iba a sacar entre 65 a 70, y luego hubo esta respuesta del CNE que resultó en unos datos, unas cifras que no se relacionaban en absoluto con la realidad. Respecto al tema de las amenazas, pues el día de ayer hubo una serie de campañas a través de redes sociales, a través de personas, terceros, a través de la que recibieron amenazas activistas, periodistas, personas que estuvieron informando a través de redes sociales, y efectivamente a través recibí una entrevista a través de una persona, quiero decir, recibí una amenaza a través de una persona que le indicó que no debía continuar publicando información porque las personas que estuvieran publicando información se les iba a hacer allanada su casa. Yo estoy resguardado actualmente en un sitio, pero lo cierto es que el día de ayer hubo demasiados allanamientos. O sea, la urbanización Paramacay, que es una urbanización de familiares de militares, que fue uno de los focos de protesta más importantes, eran jóvenes hijos de militares protestando en contra de este régimen, fue allanada. Un grupo de chicos, entre los cuales habían menores de edad, de hecho no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente 30, 40 chicos fueron encerrados dentro del fuerte Paramacay, que es el que está al lado de la urbanización, y fueron, digamos, amedrentados por la policía y por la Guardia Nacional e inclusive por el gobernador del estado. Y los chicos fueron sometidos a un tribunal militar. Imagínense, como si estuviéramos en tiempos de guerra o algo que no tiene sentido, siendo civiles, y serán llevados a Caracas según la información que tenemos. Un joven fue asesinado aquí apenas a metros y pues lo que estamos haciendo es reportar, informar sobre lo que está pasando, ¿ok? De hecho, en Venezuela atascados, los vuelos se han cancelado, no hay vuelos ni a Panamá ni a Perú por la información que tenemos, entonces pues de momento vamos a estar acá informando sobre lo que suceda. El otro tema que usted ayer también a través de su red social X indicaba que Nicolás Maduro estaría dispuesto o habría firmado ya una presunta orden de detención contra María Corina Machado y contra Edmundo González. ¿Qué tan verosímil es esta versión que está circulando ya en casi todo Venezuela? Es verosímil y al mismo tiempo contraría todo lo que es la estructura jurídica de lo que se debe hacer. Esto ha sido una orden directamente ejecutiva donde el presidente, igual repito, como si estuviéramos en un estado militar, y lo estamos, y en una situación, digamos, fuera del marco democrático, ha ordenado la captura de María Corina Machado y esto es algo que, más allá del hecho en sí, es algo que los venezolanos no podemos permitir. O sea, una captura de María Corina Machado significaría una destrucción digamos, de lo que, o mejor dicho, un ataque muy directo a quienes han liderado este proceso y quienes finalmente lo que están haciendo es hacer llamados a protesta pacífica. O sea, porque aquí todas las manifestaciones han sido netamente pacíficas. Las respuestas hostiles han sido por parte del gobierno a través de sus grupos paramilitares y mercenarios que son conocidos como los colectivos. Y lo importante es que sigan surgiendo gestos como lo que ocurrió en la Embajada de Argentina el día de ayer, justamente cuando precisamente donde está refugiado Pedro Ruchurtu y un grupo de personas que eran parte del comando de campaña, pues llegaron funcionarios de la Policía de Inteligencia del gobierno, intentaron entrar a la residencia del embajador, donde justamente los pude visitar hace unos días,
y los venezolanos vinieron motorizados a resguardarlos y evitaron que eso suceda. Todavía continúan asedios, pero es importante que se proteja, en primer lugar, la candidata, pero también en segundo lugar, yo creo que los venezolanos tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos apoyo de la comunidad internacional. El gesto que ha hecho Perú de ser el primer país en reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo es algo que va a pasar a la historia y va a denotar el compromiso por la democracia venezolana que ha tenido el Perú, y lo agradecemos muchísimo porque sabemos que también hay muchísimos venezolanos allá que han migrado por la crisis y la situación económica. Así que no podemos solos con esto. Yo creo que tienen que haber vías de apoyo y de manifestaciones como las que ha hecho el Perú para que podamos salir de esto, porque necesitamos apoyo moral y apoyo en distintos otros aspectos para poder lograr salir de esto, porque ya tenemos 25 años en esta lucha. Estamos dialogando directamente desde Venezuela con Alfredo Salvador Flores, el director de Ciudadanía Sin Fronteras, ¿no? El otro tema que usted mencionaba hace unos instantes, Alfredo, ¿cuál es el paradero de las personas que son detenidas? Mencionaba que han sido detenidos un grupo de jóvenes que salieron a protestar. ¿Se conoce su paradero? ¿O al mejor estilo de las dictaduras ya no se sabe hasta dónde fueron trasladados? Pues la segunda opción. No se sabe en muchos casos dónde han sido trasladadas estas personas y estos jóvenes. Eso es tan así que ayer teníamos un periodista desde España, me escribía, que fue mi profesor de hecho acá en la universidad, y me decía, mira, esta madre no tiene información sobre dónde está su hijo, está muy desesperada, quiere saber dónde está, y hasta el día de hoy no he podido obtener información. O sea, hay muchas personas que están desaparecidas y que han sido secuestradas, no detenidas, sino secuestradas por el régimen. Estos jóvenes que fueron detenidos el día de ayer y que estaban dentro de la base militar Paramacay, se tiene información de que van a ser trasladados a Caracas y que de hecho que van a ser movilizados posteriormente a la cárcel del Rodeo 2, que es una cárcel común. Y es preocupante porque hay niños, o sea, hay jóvenes allí, o sea, hay jóvenes adolescentes menores de edad que al parecer, según lo que se observa, están siendo tanto tratados como procesados como adultos. Y esto violenta absolutamente normas de derechos humanos y de protección a la infancia y a la adolescencia. Así que este es el panorama que se vive actualmente en ese sentido. Alfredo, Desconocimiento del paradero de las personas. Alfredo, yo sigo sus redes sociales y ayer usted también daba a conocer una información más que preocupante, ¿no? En el sentido que se han suspendido los vuelos de Conviasa, que es la aerolínea de bandera nacional, y los aviones se están dirigiendo a Cuba o se estarían dirigiendo a Cuba con el propósito de traer mercenarios. Si esto fuera así, estamos ante un gobierno que en realidad es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse. Mira, lamentablemente hay gobiernos, por ejemplo, hay una idea que yo sé que se ha proliferado mucho en América Latina, porque sabemos que tenemos nosotros los venezolanos años en esto, de que se dice que quizás no hemos luchado lo suficiente, porque hemos visto como países con un talante impresionante como Perú han salido de circunstancias en pocas horas, porque efectivamente yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho carácter para defender nuestros derechos, pero la naturaleza del régimen que hay en Venezuela no es la misma naturaleza de otros regímenes de la región ni de la historia. Aquí tenemos un gobierno que está vinculado a mafias internacionales, a Rusia, a Irán, a Cuba, donde la represión llega a escalas mucho superiores. Entonces, ya se habla de muchos funcionarios que de hecho están dentro de las Fuerzas Armadas y que son cubanos encubiertos, dentro de las 41 Brigadas Blindadas. De hecho, tuvimos hace varios años digamos, pudimos ver los ciudadanos de la ciudad de Valencia cómo se hizo la bandera de Cuba dentro de la base militar. Algo sin precedentes, impresionante. Entonces, que esto suceda, esta información, efectivamente han sido suspendidos los vuelos de Conviasa, así como otros vuelos. De hecho, yo no sé si te comentaba, pero estoy yo atascado acá en Venezuela, no puedo momentáneamente retornar al Perú. Y pues estas acciones, pues no sería la primera vez que el gobierno trae personas de Cuba que lamentablemente no representan, por supuesto, a los cubanos, que también son muy solidarios con lo que estamos viviendo nosotros, pero que vienen precisamente para, digamos, presionar a la población y también para reprimirla. Yo he visto, y eso es una percepción muy personal, que se han visto reducidas. No son nulas porque hay muchas acciones por parte de la Guardia Nacional y de la policía, pero he visto más acciones de colectivos y estos grupos mercenarios que de la propia policía y las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto está relacionado con el tema de que muchos militares saben que quienes están en la calle y policía son su familia
digamos, Maduro, por supuesto, está siendo muy cauteloso con mandarlos a ellos a reprimir y a matar, es claramente la orden que están dando. El otro tema que tampoco se puede dejar al margen, Alfredo Salvador Flores, es el aislamiento en el que ha caído Venezuela. Si bien es cierto, Maduro ha ordenado la expulsión de representantes de varias delegaciones diplomáticas, entre ellas nuestro país, acaba de emitir hace unos instantes un pronunciamiento también nuestra Cancillería, hablando ya de manera muy directa de fraude electoral en Venezuela y que van a acogerse a todas las instancias internacionales. Le comento que va a realizarse una reunión de urgencia de la Organización de Estados Americanos. Ha viajado el canciller de Perú, Javier González Olechea, anoche. Hoy está en Washington precisamente para esta reunión. Pero en el tema que le mencionaba, se ha ordenado la expulsión de representantes de distintas delegaciones diplomáticas. Venezuela está aislada políticamente, diplomáticamente en estos momentos. Ese es el gobierno de Maduro en este momento. ¿Cómo percibe usted? Bueno, Maduro, como respuesta a los países que han planteado dudas sobre el resultado electoral, y aquí agradecer nuevamente al gobierno del Perú, pero también al gobierno de Chile y a los demás gobiernos regionales que han cuestionado cómo se ha llevado a cabo esta elección, pues Maduro ha respondido aislando diplomáticamente al país, cosa que a él finalmente le conviene, aun cuando esto afecta a miles de venezolanos que están fuera. Hemos visto incluso cómo la suspensión de actividades dentro de la embajada ha dejado a cientos de personas fuera, a las afueras de la embajada de Venezuela en Perú, esperando realizar sus trámites. Y pues esto lo que hace es simplemente fortalecer, yo creo que al régimen, porque obviamente ellos prefieren estar aislados. Estos 25 años han sido un proceso de aislamiento económico y social. Cerrar fronteras constantemente, cerrar embajadas, limitar la salida de las personas y al final esto traducirlo en un aislamiento del ciudadano para que, bueno, e informativo también, porque no te imaginas, en Venezuela tenemos bloqueos de medios de información, no podemos acceder a distintos medios. CNN ha facilitado, por ejemplo, si lo puedo mencionar, ha ¿Cómo no? facilitado un canal libre de comunicación y en vivo a través de YouTube que nos ha ayudado mucho a saber qué es lo que está sucediendo. Y esto creo que son las vías alternas por las cuales pues, podemos sortear esta situación. Pero creo que existen mecanismos regionales. De hecho, yo ahorita estoy estudiando una maestría en procesos de integración regional, entendiendo digamos, cómo es el panorama de cooperación de los países de América Latina. Y ahí existe una figura que se llama el TIAR, que es el Tratado Internacional de Así es. Asistencia Recíproca, que plantea que los países en marco de situaciones humanitarias o tensas pueden prestarse asistencia de distintos tipos. Entonces yo creo que la orientación tiene que ir por allí y tiene que debatirse y conversarse acciones que finalmente logren consumar la libertad de los venezolanos y un apoyo inmediato y urgente a restaurar la democracia. Y quizás puede ser que se realicen acciones que nunca se hayan tomado, pero que sienten un precedente en que esto no vuelva a pasar en ningún país de América Latina, porque ningún país está exento de llegar a una autocracia de este tipo. Lamentablemente es algo que nos pasó y que esperemos que pronto podamos salir y que no se repita ni en Venezuela ni en ningún país de la región. Interesante lo que usted nos está comentando acerca de los canales de comunicación que permiten conocer la realidad en Venezuela. En el caso de CNN usted ha citado, también hay otros medios de comunicación a través de sus corresponsales o enviados especiales que te permiten conocer. Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque anoche yo escuchaba a Radio Nacional de Venezuela, porque los periodistas tenemos que escuchar las dos partes para poder un poco entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Maduro, dirigiéndose en Radio Nacional de Venezuela, decía que todo estaba normal, que los negocios, los servicios, la atención era normal, que lo que informaba la prensa internacional era simplemente para traerse abajo al gobierno de Maduro y los acusaba de que detrás de todo esto había movimientos fascistas. En realidad, ¿es normal las actividades en Venezuela o en otras ciudades de Venezuela o todo está paralizado? No, en este momento el país sí está paralizado, ¿ok? Si bien esto, por supuesto, que afecta a la economía y es algo que hay que estar totalmente consciente, el país está paralizado en torno a las protestas. Son muy pocos los lugares que se mantienen abiertos. Realmente lo que hay es bastante tensión. Y lo que dice Maduro, de que él percibe o dice que todo está normal y simplemente son algunos focos fascistas, primero, lo que se está viendo en Venezuela no tiene nada que ver con ideología. Y eso ha quedado demostrado cuando hemos visto gestos como el del presidente Boric, que es un presidente de izquierda, que tiene en su conciencia
digamos que Venezuela no es un sistema democrático. Esto va más allá de las ideologías, es un tema de recuperar la democracia para que en Venezuela vuelva a haber espacio para todos. Y Maduro no está tranquilo ni calmado. Maduro se ha mostrado, cual lo hizo Noriega hace varios años, gritando desesperado y diciéndole a Edmundo González y a María Corina Machado que lo vayan a buscar a Miraflores. Creo que lo más importante aquí es exigirle o pedirle al presidente Nicolás Maduro que se vaya. Cuando yo llegué a Venezuela y vi la actitud de la gente ante las elecciones, lo que percibía eran personas que querían que Maduro simplemente se fuera. Ni siquiera les importaba, digamos, que se generara un proceso de justicia. Simplemente que se fuera, que nos devolviera el país a los venezolanos. Y eso creo que era el sentir, por lo menos hasta el día de las elecciones. Ahorita hay mucha molestia, hay mucha indignación, y solo espero que Maduro sepa ver muy bien lo que hace, porque colocar a su propio hijo incluso frente a la asamblea y exponer, está exponiendo realmente sus posibilidades de poder resolver esto por una vía pacífica, ¿ok? Y realmente mi exhortación al presidente Nicolás Maduro es que renuncie, o sea, que renuncie, que si le tiene un poco de amor al país, que se retire del país, que salga, que se refugie en algún espacio con alguno de sus aliados. Los venezolanos no están buscando confrontación, los venezolanos quieren recuperar el país, quieren reunificarse con sus familias, quieren reconstruir Venezuela. La venganza no tiene aquí en este momento el lugar. Entonces, que aproveche eso, que lo aproveche, que se vaya si le tiene amor al país y que se retire y que nos permita que los venezolanos nos reencontremos y nos reconciliemos en un proceso de reconstrucción nacional. ¿Cómo analiza usted el papel de María Corina Machado? Ayer hemos visto imágenes de María Corina Machado, unas imágenes que impactan en el mundo, conversando con militares, ¿no? Indicándole que la única lucha que libra Venezuela es para devolverle las libertades a los militares, para devolverle las libertades a las familias, a las futuras generaciones. ¿Cómo analiza la situación de María Corina Machado? Bueno, en primer lugar, decir, pude reunirme con ella hace unos días, justamente el día del cierre de campaña, y bueno, y manifestarle también algunos puntos sobre la migración y sobre cómo debe estar preparado el Estado para asumir una remigración de las personas que van a regresar. En Perú, por ejemplo, nosotros proyectamos que 300.000 personas por lo menos regresarían a Venezuela, y pues estas personas van a necesitar apoyo humanitario. Y creo que María Corina Machado es una líder que está a la altura de las circunstancias que se están viviendo. Más allá que como representante o miembro de la sociedad civil no seamos partidistas, no sea partidista, creo que Venezuela hay que entender cuando históricamente hay personas que juegan un rol muy importante, y pues María Corina Machado ha estado a la altura de lo que se necesita para el país. Yo creo que ella, por ejemplo, no se va a refugiar, ha tenido ofrecimientos de la Embajada de Costa Rica. Yo creo que la lucha, como ella lo dice, es hasta el final. Entonces creo que también, así como ha cambiado la naturaleza de esta exigencia popular, porque estamos hablando de un fraude claro, también ha cambiado la naturaleza de la dirigencia de la oposición, y creo que esta es una dirigencia opositora diferente, comprometida, donde lo que pesa principalmente son los valores y el compromiso por restaurar Venezuela, porque los venezolanos, pese a que el país haya tenido ya haya tocado fondo y haya tenido un mejoramiento en algunos aspectos de la economía, siguen pasando hambre. Yo cuando llegué acá, y te lo comento como una experiencia personal, visité a unos amigos de mi familia, de mi mamá, de su iglesia, y justamente cuando llegué a la casa, el nivel de precariedad era tal que, o sea, la desnutrición que había en esa familia era impresionante. Entonces yo digo, ¿cómo venden esa idea de que el país se arregla, de que el país está mejor cuando hay gente pasando necesidades extremas? Eh, Necesidades que solamente podrían haber en países en guerra o países, digamos, destruidos por algún desastre natural. Entonces Venezuela no está bien, y por eso es que las personas han salido a condenar a través de los votos a Nicolás Maduro y están pidiendo un cambio masivamente. Alfredo Salvador Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras, ha sido un gusto conversar con usted. Lo vamos a estar molestando más a menudo. Cuídese bastante porque Maduro es capaz de cualquier cosa, en realidad. Usted lo está narrando con un Gracias lujo a de ustedes. detalles, en realidad, y vamos a estar atentos a todo lo que acontece en Venezuela. Estamos haciendo un despliegue especial nosotros porque consideramos que los hermanos venezolanos tienen todo el derecho de recuperar sus libertades. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por informar a nuestros compatriotas venezolanos allá en Perú, y agradecidos. Esperemos que pueda regresar pronto y que sea en democracia para Venezuela. Gracias.